Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la neurobiología del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo o TOC es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con TOC tienen pensamientos repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas obsesiones, las personas con TOC sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos llamados compulsiones. Una obsesión es un pensamiento, una idea o imagen recurrente y persistente que se experimenta de forma parásita, cuyo contenido produce angustia. En ocasiones, la necesidad de llevar a cabo alguna acción a la que llamamos ritual obsesivo o compulsión con la final de reducir esta angustia. El alivio es temporal. Las personas constantemente repiten estas compulsiones que los invaden y esto produce un intenso malestar. Las personas continúan repitiendo el proceso y esto se convierte en un círculo vicioso. El trastorno obsesivo compulsivo se puede manifestar de diferentes formas. Las más comunes es en aquellas personas que se consideran lavadores o limpiadores, los cuales tienen miedo de la contaminación y buscan constantemente la limpieza. Algunos de ellos son perfeccionistas y supersticiosos, tienen miedo de que algo terrible les vaya a pasar o sean castigados si algo no está hecho como ellos piensan que debieron haberlo hecho, o alguna obsesión es, por ejemplo, el estar revisando si han pisado alguna raya en el camino, etcétera. También están los verificadores, que son los que revisan repetidamente cosas que se asocian con daño o peligro. Algunas personas necesitan regresar a revisar si cerraron bien la puerta, porque esto les causa mucha ansiedad debido a que piensan que algo malo puede suceder, que alguien puede entrar a su casa. Los que son ordenadores y numerales, estos están obsesionados con el orden y la simetría. Constantemente dejan las cosas en un lugar con una posición para ellos perfecta y les ocasiona una ansiedad tremenda cuando alguien mueve ese tipo de cosas. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva se caracteriza por un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, comenzando en las primeras etapas de la vida adulta, y está presente en diversos contextos, como ya lo platicamos. Están los limpiadores, los ordenadores, etcétera. Entonces, esto también puede afectar a la productividad de la persona en su trabajo, en sus actividades diarias. Las bases neurobiológicas del TOC se han estudiado bastante y algunos investigadores se han centrado en intentar esclarecer las bases neurobiológicas. Las últimas investigaciones realizadas apuntan a dos neurotransmisores principales, los cuales son la serotonina y la dopamina. La serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, es un neurotransmisor que se va a sintetizar a partir del triptófano, que es un aminoácido. Este es metabolizado en ácido 5-hidroxiindolacético, principalmente por el hígado, y se excreta por los riñones en su fase final. La serotonina es un neurotransmisor que está relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. Puede cumplir otras funciones, pero principalmente está relacionado a estas actividades. Se dice que la serotonina va a regular el apetito, causando la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal, regula el apetito sexual, controla la actividad motora, y junto con la dopamina y noradrenalina va a participar en los mecanismos que van a regir la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. Entonces, cuando estos están descontrolados en el TOC, la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad se puede presentar. Esta regula también la secreción de algunas hormonas como la melatonina, proteína que es encargada de regular el ciclo circadiano. Es decir, estas personas se ve afectado el sueño normal. El papel importante en la formación y mantenimiento de la estructura ósea, en donde actúa con otras hormonas para la absorción del calcio.
Está implicado en el funcionamiento del sistema vascular y esto también induce la división celular. Por otro lado, la dopamina es una feniletilamina, una catecolamina que cumple funciones de neurotransmisor. Esta va a estar actuando en el sistema nervioso central. Activa 5 tipos de receptores celulares. D1 está relacionado con un efecto activador, D2 con un efecto inhibidor, D3, D4 y D5 y sus variantes van a estar involucrados en algunas regulaciones del sistema nervioso central. Este se produce en muchas partes del sistema nervioso, pero especialmente en la sustancia negra. Es también una neurohormona liberada por el hipotálamo, donde su función principal es inhibir la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la hipófisis. La dopamina también se suele asociar con el sistema del placer del cerebro, suministrando los sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una persona de manera proactiva a fin de que realice ciertas actividades. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando la dopamina está mal regulada en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, entonces esto hace que el sistema de placer no esté regulado de una manera adecuada y se inhiben o se afectan los sentimientos de gozo y hay una motivación de una persona para que realice ciertas actividades constantemente, repetidamente. Los resultados muestran que los pacientes con el trastorno obsesivo compulsivo poseen, en comparación de pacientes sin controles, niveles más bajos de serotonina, y con lo que respecta a la dopamina, los niveles de estos pacientes parecen ser aún mayores que el de los sujetos control. Las bases estructurales investigadas nos hablan que los ganglios basales, los lóbulos frontales y el núcleo caudado son los responsables de la aparición de este trastorno. Concretamente se ha observado que esta patología tiene un menor volumen en lo que respecta a los ganglios basales. Por otro lado, se ha observado un hipermetabolismo de los lóbulos frontales y el núcleo caudado en estos pacientes. Los avances nos han permitido ahondar en si esto está relacionado con el tema, coincidiendo la mayoría de los estudios en señalar el córtex prefrontal, el córtex orbitogrontal y el cíngulo, los ganglios basales y el tálamo como responsables de la aparición del trastorno obsesivo compulsivo. La mayoría de los estudios sugiere que el córtex prefrontal, los ganglios basales y el tálamo están relacionados con la patogénesis del trastorno. Investigaciones recientes en el campo de neurociencia cognitiva de la función normal demuestran que el córtex orbitofrontal tiene un papel muy importante en el procesamiento de la recompensa, del cíngulo anterior en la detección de errores, de los ganglios basales en la activación de programas motores y conductuales, y el córtex prefrontal en el almacenamiento de memorias de secuencias de conductas. Esto es algo muy rápido acerca del trastorno obsesivo compulsivo, en donde podemos ver que las personas que tienen este trastorno pueden sufrir de una gran ansiedad al tener este tipo de enfermedad. Ahora vamos a revisar rápidamente también las bases neurobiológicas de la depresión. La depresión es un conjunto de síntomas de predominio afectivo, es una afectación que se caracteriza por la presencia de tristeza patológica, apatía, anedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. En mayor o menor grado también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo un especial énfasis en la esfera afectiva. La anedonia es una incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Y uno de los principales síntomas que se pueden presentar es la desesperanza, en donde puede aparecer en depresiones graves. El paciente piensa que no hay esperanza y solución para sus problemas, y por lo regular o con mayor frecuencia esto puede conducir al suicidio. Por eso es importante conocer las características de la depresión.
Del 17 al 20% de la población general sufren algún tipo de depresión, y la prevalencia que se da por sexos pues no es tan grande la diferencia. En hombres se da del 5 al 12%, en mujeres del 10 al 25%, y es la segunda causa de incapacidad mundial para el año 2020, o esto es lo que se tiene previsto que pueda ocurrir para el 2020. Se conoce poco sobre las regiones cerebrales involucradas. Se piensa que hay factores genéticos y ambientales desencadenantes, y los mecanismos a través de los cuales se produce la condición depresiva, aunque los factores genéticos no hay mucha información y no es muy conocido si está involucrado algún factor genético. Es probable que los factores genéticos, biológicos, químicos, hormonales, ambientales, psicológicos y sociales, todos estos se unan o tengan una interacción entre ellos que van a hacer que se presente un cuadro de depresión. La posibilidad diagnóstica de un trastorno depresivo se plantea a partir de los datos observacionales, aunque estos datos pueden ser poco específicos, pero es importante conocer estos datos y tener una buena observación para poder diagnosticar este tipo de trastorno. Puede presentarse deterioro en la apariencia y en el aspecto personal. Las personas dejan de tener interés en verse bien. Hay un enlentecimiento psicomotriz, las personas hacen sus actividades de una manera lenta, pueden hablar con un tono de voz bajo, presentan facies tristes, el llanto es fácil o puede presentarse de manera espontánea. Hay disminución de la atención, verbalización de ideas pesimistas, por ejemplo pueden manifestar culpa, pueden tener ideas de que hay una enfermedad presente, etcétera. También se ve afectado el sueño normal, y puede haber quejas somáticas inespecíficas. La base para distinguir estos cambios patológicos de los ordinarios viene dada por la persistencia de la clínica, su gravedad y el grado de deterioro funcional y social. Las variables que incrementan el riesgo de depresión son los factores personales, los factores sociales, factores cognitivos, factores familiares y los factores genéticos. La depresión es uno de los factores más asociados a la conducta suicida. Se ha estimado que el riesgo de suicidio es 4 veces mayor en las personas con depresión en comparación con la población general, y 20 veces mayor en el caso de la depresión grave. Ahora, la química del cerebro parece ser un factor muy importante en los trastornos depresivos. La producción de los neurotransmisores va a ser importante para regular la conducta de una persona. Ahora, las técnicas modernas de obtención de imágenes del cerebro, como la resonancia magnética, han mostrado que el cerebro de las personas que padecen depresión es diferente a la del cerebro de quienes no la padecen, mostrando regiones que están activas y regiones que se están apagando, lo cual está indicando que hay una actividad diferente del cerebro en una persona que tiene una conducta normal a un paciente que tiene una conducta deprimida. Ahora, las partes del cerebro responsables de regular el estado de ánimo, pensamiento, sueño, apetito y conducta parece no funcionar normalmente. También los neurotransmisores, al parecer, están totalmente desregulados. Los candidatos más estudiados en la participación de la depresión son la regulación anormal de monoaminas cerebrales, como son los sistemas dopaminérgicos y el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. La depresión puede estar dada, como ya dijimos, por el ambiente, por actividad genética. Esto va a llevar a una hiperactividad del eje y principalmente del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Hay alteración en la transmisión de las monoaminas, hay cambios en las vías de señalización de las neurotrofinas, cambios regionales complejos, hay una disregulación de la neurogénesis, efectos sobre la neurotransmisión, y hay producción de ciertas citocinas que van a estar involucradas en el cuadro de la depresión. Ahora, los efectos de la depresión que se ha visto es que hay una disminución de la noradrenalina.
Esto es como la estimulación procedente del núcleo del RAFE disminuye tras un estrés crónico, el locus coeruleus segrega menos noradrenalina, con lo que se merma la capacidad de atención. También está involucrada la caída de la serotonina. El estrés frena la secreción del neurotransmisor por el núcleo del RAFE. El encogimiento del hipocampo es muy importante. Se ha visto que el hipocampo disminuye su área en un 10 y un 20% en las personas deprimidas con respecto a las personas normales. También hay una caída de la dopamina y la exposición prolongada a las hormonas del estrés puede aumentar el riesgo de depresión. Esto reflejado por esta disminución de la dopamina. Recordemos que este neurotransmisor es responsable de la sensación de placer, en la que interviene el córtex prefrontal, y cuando hay una caída la sensación de placer se va perdiendo, va disminuyendo, y entonces la persona comienza a tener decaimiento en su conducta. Las bases anatómicas y fisiológicas de la depresión son objeto de activa investigación. Se han estudiado las estructuras límbicas, los circuitos de recompensa, el hipotálamo y la corteza temporal anterior. Todos estos se ha visto que están involucrados en la presencia de la depresión. Se pensaba hace mucho que la depresión se asociaba solamente al sistema límbico, debido a que este es el que regula las emociones. Sin embargo, el día de hoy existe abundante evidencia de que participan otras estructuras no límbicas. Una revisión de la literatura nos llevó a ver que hay estudios por neuroimagen en donde se ve la presencia de hiperintensidades de materia blanca en regiones asociadas con la corteza frontal y los ganglios basales, disminución del volumen frontal bilateral y reducción del tamaño del putamen y del caudado. Los estudios mediante tomografía por emisión de fotones y por emisión de positrones han demostrado una disminución global del metabolismo cerebral, más marcado en las regiones frontales. La región frontal entonces está involucrado en el cuadro depresivo, especialmente la corteza prefrontal medial y dorsolateral, los ganglios basales y la corteza cingulada. El flujo sanguíneo y el metabolismo parecen estar aumentados en zonas de la corteza orbitofrontal y de la amígdala. También los estudios sobre respuesta al tratamiento con antidepresivo sugieren que la corteza cingulada anterior está jugando un papel importante en este cuadro depresivo. Entonces podemos ver que la predisposición genética, los eventos adversos que pueden presentarse van a dar un fenotipo vulnerable, es decir, la persona puede comenzar a tener cuadros depresivos por aumento de la actividad del eje HHA, por la hiperactividad del sistema noradrenérgico, la neurotoxicidad en el hipocampo, la alteración de la neurogénesis en el hipocampo, que nos va a llevar a una vulnerabilidad al estrés aumentado. Esto debido al aumento de la serotonina, disminución de la dopamina y aumento de citocinas, lo cual nos va a llevar a una disminución de la capacidad adaptativa, la disminución del rendimiento psicosocial, y esto finalmente nos va a llevar a trastornos depresivos o trastornos ansiosos. Por el momento no existe una explicación que logre unificar todos los hallazgos mencionados, lo que parece señalar que la depresión es un trastorno heterogéneo. Esto explica que no todos los pacientes van a reaccionar de la misma forma. Tampoco el tratamiento va a ser el mismo para todos los pacientes. Hay pacientes que van a reaccionar favorablemente, otros que van a tardar en responder, y bueno, es importante buscar por qué está apareciendo este cuadro depresivo, porque las personas van a tener comportamientos diferentes, van a tener respuesta al tratamiento diferente. Entonces es muy importante buscar la causa que está generando el cuadro para poder dar un tratamiento adecuado y que la persona salga adelante. Con respecto a la depresión, esto sería todo. Ahora vamos a revisar otro tema. También lo vamos a revisar de una manera rápida, y el tema que sigue es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental severo.
Este trastorno va a afectar el pensamiento, las emociones y el comportamiento de las personas. Es la forma más frecuente de trastorno mental severo y afecta a una persona de cada 100. Es poco frecuente antes de la pubertad. Lo más probable es que se presente entre los 15 y los 35 años de vida. Esta enfermedad con frecuencia dura toda la vida y es un cuadro que se caracteriza por demasiado estrés en las personas que lo padecen. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 había en el mundo 45 millones de personas mayores de 15 años de edad que en algún momento de su vida presentaron un cuadro esquizofrenoide o un trastorno esquizofrénico franco. En el año 2002 eran 25 millones de personas. Y esto sigue en aumento. La clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud menciona que los trastornos esquizofrénicos se van a caracterizar, por lo general, por distorsiones características del pensamiento y la percepción, la presencia de un afecto inapropiado o aplanado. La conciencia y la capacidad intelectual suelen mantenerse, aunque ciertos déficits cognitivos pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Los estudios de investigación indican que las personas con esquizofrenia no tienen una predisposición a la violencia. Esto es porque muchas personas piensan que una persona con esquizofrenia es una persona peligrosa, que es una persona que es capaz de ocasionarle daño a otra persona, incluso volverse un criminal. Se ha visto que no es así. Las personas con esquizofrenia no presentan este tipo de predisposición a la violencia, excepto aquellas que tienen antecedentes de violencia criminal y aquellas que han tenido problemas de drogas de abuso o problemas con el alcohol. Pero la mayoría de las personas que sufren de esquizofrenia no son violentas, e incluso algunas de ellas son personas que tienen una apariencia normal, solamente que ellos están conscientes de su problema y el estrés que manejan es bastante grave. La esquizofrenia afecta de forma diferente. Existen dos formas de grupos, los positivos y los negativos, aunque normalmente hay una mezcla de los dos. Los síntomas positivos son los delirios, el trastorno del pensamiento y las alucinaciones. Dentro de todo esto, síntomas positivos, los más comunes de las personas con esquizofrenia son aquellas que escuchan voces. Eso es lo más común, aunque pueden ver, oler, oír alguna cosa que no está presente. Tienen delirios o hay una dificultad para pensar con claridad. En los síntomas negativos, las personas jóvenes que padecen esquizofrenia se vuelven muy inactivas, solitarias y parecen desmotivadas. Son personas que se alejan de los grupos sociales y pierden interés y motivación de realizar actividades. Estas también pueden descuidar su higiene personal y pueden no concentrarse en un trabajo o en el estudio. Les cuesta mucho trabajo por la cantidad de delirios, trastornos del pensamiento o alucinaciones que pueden presentar. El sustrato neuroanatómico neuropatológico de la esquizofrenia es multifocal. Se ha visto que las alucinaciones están relacionadas con alteraciones en el lóbulo temporal, el trastorno del pensamiento a las anomalías en el hipocampo, los síntomas negativos a las alteraciones de la neocorteza prefrontal y los fenómenos de la información y la atención con el tálamo y los circuitos neuronales. Todo esto se ha obtenido evidencia realizando estudios por resonancia magnética. La fisiopatología de la esquizofrenia ha sido relacionada con factores neuroquímicos con la participación de los sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos. La hipótesis dopaminérgica nos sugiere que los síntomas de la esquizofrenia se debe a un aumento de la actividad de los receptores dopaminérgicos. La serotonina, por otro lado, puede tener efectos similares con el LSD o la clozapina, que es un antipsicótico. La esquizofrenia presenta un reto de vital importancia desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, pero el reto es más apasionante y trascendente para su comprensión, ya que esto está
hecho un entramado psicopatológico y los factores neurológicos subyacentes. Es importante conocer las causas que están afectando al paciente y bueno, es importante realizar un tratamiento adecuado para que la persona pueda mantener sus actividades normales, para que pueda llevar una vida socialmente activa. Muy bien. Ahora, el siguiente tema es envejecimiento. El envejecimiento es un cambio de las estructuras, un cambio biológico, las estructuras y las funciones del organismo que van a acontecer a lo largo de la vida, desde que uno está dentro de la madre, es decir, desde el desarrollo embrionario hasta la senectud. Cuando hay un cambio de estas estructuras y de las funciones, a esto se le va a denominar envejecimiento. Se trata de un proceso deletérea, dinámico, complejo, irreversible, progresivo, intrínseco y universal, que con el tiempo ocurre en todo ser vivo. No hay ningún ser vivo que se libre del envejecimiento. Todos estos cambios se va a deber a la interacción genética de este, pero también a su interacción a su medio ambiente. El envejecimiento está relacionado con varias áreas, es decir, el envejecimiento se va a relacionar con la interacción familiar, con el estilo de vida, con la autoestima que la persona va a tener, la educación que se haya recibido, la funcionalidad del organismo, la presencia de enfermedades, la nutrición que se esté llevando a cabo durante todo este tiempo, la genética, la carga genética de las personas también va a estar relacionados con el envejecimiento, la actividad social, el hábitat en donde uno está interactuando y la psicología de la persona. A nivel biológico, los cambios del envejecimiento suponen una involución que se caracteriza por la disminución del número de células activas. Hay alteraciones moleculares, celulares y tisulares. Todo esto va a afectar al organismo. Va a haber una progresión que nunca es de carácter uniforme. También cada persona va a envejecer de forma diferente. Los cambios más significativos se dan en el corazón, pulmón y riñones. Son los órganos que van a ser más frecuentemente afectados en el envejecimiento. Hace 50 años se comenzó a hablar del envejecimiento exitoso. Este término pasó desapercibido, se mencionó primero en 1987, que se popularizó en un artículo de la revista Science por John Rowe y Robert Kahn. Distinguen cuánto de lo que se ve en el envejecimiento se debe a los efectos de enfermedad y cuánto al envejecimiento per se. Rowe y Kahn hacen la distinción entre envejecimiento habitual y envejecimiento exitoso, como estados o procesos no patológicos. El envejecimiento exitoso incluye 3 componentes: la ausencia o baja probabilidad de enfermedad y discapacidad relacionada a enfermedad, una alta capacidad cognitiva y funcional y un activo compromiso con la vida. Los cambios morfológicos y funcionales asociados al envejecimiento se pueden observar en esta tabla. A nivel cardiovascular, se observan los cambios morfológicos como un aumento de la matriz colágena en la capa media, hay una pérdida de fibras de elastina, y hay una hipertrofia cardíaca, una disminución de los cardiomiocitos y un aumento de la matriz extracelular. Esto va a llevar a cambios funcionales como rigidez vascular y cardíaca, va a llevar a una mayor disfunción endotelial, un mayor volumen expulsivo conservado, el mayor riesgo de arritmias. A nivel renal hay un adelgazamiento de la corteza renal, esclerosis de las arterias glomerulares, el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Esto da como consecuencia una menor capacidad para concentrar orina, menores niveles de renina y aldosterona que van a verse reflejados por la regulación de la presión arterial. Por ejemplo, va a haber una menor hidroxilación de la vitamina D. La vitamina D en el riñón se hidroxila para transformarse en su forma activa y poder realizar la absorción del calcio de la dieta.
Entonces, cuando hay una menor hidroxilación de vitamina D a nivel renal en el envejecimiento, también se disminuye la capacidad de absorber calcio, lo cual se va a ver reflejado en el sistema óseo. A nivel de nerviosos, del sistema nervioso central, hay una menor masa cerebral, hay una disminución de esta masa, hay un aumento del líquido cefalorraquídeo, una mínima pérdida neuronal focalizada, cambios no generalizados de arborización neuronal. Esto que nos va a llevar a cambios funcionales como menor focalización de la actividad neuronal, menor velocidad de procesamiento, disminución de memoria del trabajo y menor destreza motora. Los cambios cerebrales en el envejecimiento que se han observado es el volumen de los lóbulos frontales disminuye aproximadamente 10% con el envejecimiento. Se ha visto también que la materia blanca se reduce en un 11%. El volumen de los ganglios basales y el tálamo también se ven afectados y estos se van a reducir alrededor del 20%, aunque el volumen de las regiones parieto-occipital permanezcan constantes. Los cambios cerebrales en el envejecimiento podemos verlo como una localización del conteo neuronal en la corteza, en el hipocampo, en el cerebelo y en el tronco cerebral, y vemos que hay una disminución en el conteo de estas del conteo de las células neuronales. En la corteza puede haber del 28 al 40% de disminución en neuronas largas y del 0 al 28% en neuronas pequeñas. En los demás podemos ver los cambios que existe en la disminución de el conteo de neuronas. En el hipocampo del 19 al 43%, en el cerebelo del 10 al 40% y en el tronco cerebral puede haber del 35% de disminución en la sustancia negra y del 0 al 40% en el locus coeruleus. Los neurotransmisores que van a estar o van a tener actividad en el envejecimiento es en el sistema colinérgico. Hay una pérdida neuronal en los núcleos basales, hay una disminución de la liberación de acetilcolina. En el sistema serotoninérgico se encuentra alterado también este sistema, hay una disminución de los niveles de la 5-HT con niveles normales de 5-HIA, lo cual indica un aumento en el metabolismo de la serotonina. Por lo tanto, se acepta un aumento en la actividad de la monoaminoxidasa B con la edad. El sistema neuroadrenérgico, las células noradrenérgicas del locus coeruleus disminuyen con el envejecimiento y esta pérdida de células es superior a la región rostral. En el sistema glutamatérgico disminuye en corteza cerebral e hipocampo no en estriado. Los receptores NMDA disminuyen en un 20 a 50%. Y el sistema dopaminérgico, el núcleo caudado y putamen como principal fuente de dopamina también disminuye con la edad. Se pierde el 6% de neuronas dopaminérgicas por década. Entonces volvemos a ver que el sistema dopaminérgico está relacionado con el envejecimiento. Ahora, también puede existir un envejecimiento patológico. Lo anterior es un envejecimiento normal o un envejecimiento exitoso, pero se considera un envejecimiento patológico a aquellos cambios que se producen como consecuencia de enfermedades. Esto debido a malos hábitos que se hayan tenido a lo largo de la vida o de la presencia de enfermedades que van a presentarse y que no forman parte del envejecimiento normal. Por ejemplo, podemos mencionar la formación de cataratas que van a afectar la salud visual o la enfermedad de Alzheimer relacionado con la carga genética que va a ocurrir en pacientes que van a comenzar a perder la memoria mientras comienzan a envejecer. Existen diferencias entre el envejecimiento normal y el patológico y en este cuadro lo podemos observar. En el envejecimiento patológico, el envejecimiento es prematuro y no sincrónico de los órganos, a diferencia del envejecimiento normal. Los procesos patológicos o precursores están descompensados y con frecuencia estos pacientes son hospitalizados o estas personas que tienen un envejecimiento patológico tienen una recurrencia de hospitalización bastante frecuente. A nivel psicológico hay pérdida progresiva o irreversible de procesos
mal afrontamiento al estrés y deterioro en el autoconcepto y autovaloración. La desesperanza aumenta, hay una pérdida del deseo de hacer y hay un sentido pesimista. A nivel social hay pérdida total de roles, pérdida de vínculos, hay una mala o nula red de apoyo social, hay dependencia, inactividad, conflictos generacionales, etcétera, y todo eso se ve reflejado en problemas en la vejez. La probabilidad de enfermar durante la vejez con sus consecuencias negativas es mayor. Las enfermedades agudas que se presentan son de corta duración, pero tardan más en curarse y muchas veces se complican. La enfermedad crónica es de larga duración y se asocia a una limitación funcional residual y acumulativa. Las causas de la enfermedad no son biológicas, también se agregan problemas psicológicos y sociales. Los pacientes que tienen una vejez patológica se caracterizan porque estos están con una mayor soledad, hay una falta de un rol social activo, hay ausencia de obligaciones o hay un exceso de tiempo desocupado. Las personas parecen que dependen de alguien para poder realizar sus actividades. También las principales patologías que se pueden presentar en el envejecimiento patológico, podemos mencionar a la artrosis, la hipertensión arterial sistémica, la insuficiencia cardíaca, el trastorno depresivo mayor, la enfermedad prostática, el síndrome demencial, la diabetes, la arteriopatía obliterante. Todo esto se puede presentar durante el envejecimiento, pero puede presentarse a un tiempo temprano, que va a hacer que el envejecimiento no sea el envejecimiento adecuado, no sea un envejecimiento normal o un envejecimiento exitoso. La presencia de estas enfermedades va a hacer que la persona presente enfermedades durante la vejez, y esto va a ocasionar que la persona tenga un envejecimiento patológico. Entonces, es importante mantener a este tipo de pacientes con una buena vigilancia, hay que atenderlos constantemente y hay que ser comprensivos cuando nos toca interactuar con ellos, porque los pacientes que se encuentran en la vejez y que tienen una vejez patológica, pues es importante que su estado de ánimo esté por los suelos. Entonces es importante tratar de mantenerlos con una buena actividad para que se sientan un poco mejor. Pues por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Saludos a todos.